Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. Como usted sabe, desde finales del año pasado, pues se presentó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos por parte de la administración anterior, pero la administración del actual presidente, Bernardo Arévalo, había solicitado una ampliación a este presupuesto, la cual se ha venido trabajando y finalmente, como lo vimos hace algunos instantes, fue presentada ante el Congreso de la República por parte del Ministerio de Finanzas, de manos de su titular, Jonathan Mencos. Para platicar sobre esto nos acompaña Walter Orlando Figueroa, viceministro de Administración Financiera. Señor viceministro, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, señor Lamadrid y teleaudiencia de TV Azteca Guatemala. Señor viceministro, pues primero para comenzar, para que nos platique cuál es este monto que se solicitó o se está solicitando esta ampliación por parte del gobierno de Guatemala para este presupuesto de ingresos y egresos y a qué va destinado este monto que se está solicitando. Sí, fundamentalmente quizá retomar los hechos que se dieron el año pasado. Efectivamente, la administración anterior, bajo la planificación y presupuestación de esa planificación, hizo la propuesta de un presupuesto para este ejercicio fiscal. En diciembre último, la Corte de Constitucionalidad tiene una resolución provisional y como consecuencia de esa resolución provisional toma vigencia el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. Eso significa que tenemos un presupuesto que responde a una planificación, es decir, de la administración anterior y de las necesidades que se plantearon en el 2023, el ejercicio fiscal anterior. Hay que recordar que para este 2024 la actividad económica tiene un aumento y como consecuencia del aumento de la actividad económica, el fundamental de la recaudación en la actividad económica, consecuentemente la recaudación tributaria aumenta. Y en ese sentido, las posibilidades de recaudación de la administración tributaria, de la Superintendencia de Administración Tributaria, son alrededor de 13.436 millones de quetzales más. Aparte, hay un saldo de caja no presupuestado que es de alrededor de 1.015 millones de quetzales y si sumamos todo, es decir, la recaudación adicional que podría tener la SAT y esa caja no presupuestada, estamos hablando de alrededor de 14.452 millones de quetzales. Y precisamente por ese monto es que se está planteando este reajuste presupuestario, fundamentalmente porque tenemos necesidades actuales y la pregunta que generalmente se hace la ciudadanía, ¿por qué gastar más? Y eso es, tenemos un presupuesto anterior. Ese presupuesto anterior, es decir, del 2023, responde a necesidades del 2023, pero hay que recordar la situación en que se encuentran ahora las entidades públicas que prestan servicios públicos y bienes públicos. Por ejemplo, hablo del Ministerio de Salud. Parece que hubiéramos encontrado 3 huracanes que pasaron ahí, el abandono de las entidades públicas. Eso requiere de mayor inversión. Le diría yo que incluso estos 14.451 millones de quetzales son demasiado limitados para el estado en que se encuentra la administración pública en estos momentos. Justo ese tema quería tocar, esos puntos que son preocupantes, que son una preocupación para el guatemalteco. Podemos hablar de seguridad, salud, educación, pero en el tema de salud, y justamente la semana pasada el ministro de Salud, Óscar Cordón, daba a conocer que pues se necesita esta ampliación para el presupuesto, sobre todo en el sector salud. Veíamos el problema de la falta de agua en el Hospital San Juan de Dios, tenemos el problema del abastecimiento de medicamentos. ¿Cómo se encuentra o cómo está el rubro del presupuesto para el Ministerio de Salud? Nosotros tenemos en la ampliación alrededor de 1.850 millones de quetzales para ampliación del presupuesto del Ministerio de Salud, pero efectivamente, como lo planteó el doctor Cordón, ministro de Salud, las necesidades de ese ministerio son más. Recordemos que con el abandono que ha sufrido esta cartera, las posibilidades de atención corresponden a la población de 1970.
eso significa que toda ese abandono que tiene el Ministerio de Salud se traduce en desfinanciamiento, por ejemplo, de medicamentos, de material médico quirúrgico, del remozamiento de hospitales, de mayor infraestructura hospitalaria. El Ministerio de Salud, para poder recuperar solo en este ejercicio fiscal las actividades de esa cartera, necesita alrededor de 5.000 millones de quetzales. Por eso decía, es casi un tercio de la ampliación o del reajuste presupuestario que se tiene. Pero hay que tener en consideración una situación. Resulta que por la Constitución Política de la República o por legislación ordinaria, cada vez que se aumentan los ingresos ordinarios, se hacen asignaciones por ejemplo, a la Universidad de San Carlos, al sector justicia, a la Contraloría General de Cuentas. Es decir, ya hay destinos específicos de esos ingresos ordinarios. Alrededor de 5.000 millones de quetzales son los que ya tienen destinos específicos de esos 14.452 millones que tenemos. Es decir, que el Ministerio, para poder ampliar y para poder pensar en hacer política fiscal, tiene alrededor de 9.000 millones de quetzales, porque ya hay destinos específicos marcados por la Constitución y por la legislación. Imagínese usted, de esos 9.000 que tiene libre disponibilidad el Ministerio de Finanzas, solo el Ministerio de Salud requería alrededor de 5.000 millones de quetzales, pero no solo el Ministerio de Salud tiene necesidades, está el Ministerio de Educación con el remozamiento de las escuelas, está el Ministerio de Gobernación con brindar mejor servicio de seguridad ciudadana, el Ministerio de la Defensa, y así le puedo dar una larga lista de necesidades que tienen las entidades del sector público en Guatemala. Señor viceministro, se solicita esta ampliación al presupuesto de ingresos y egresos de la Nación, pero también ha habido muchas críticas por parte de algunos diputados del Congreso de la República, algunos analistas, incluso la fiscal general hablaba de que no se había ejecutado ni siquiera el 10% del presupuesto hasta hace algunas 2-3 semanas. Vemos que el Ministerio de Finanzas pues da a conocer que al 30 de abril se tiene ejecutado un 28.4% en todas las carteras y las secretarías por parte de la presidencia, pero en comparación al año 2023, ¿cómo se encuentra este ejercicio presupuestario? En términos de ejecución, habría que tener en consideración que de los 5 años anteriores, el promedio de los 5 años anteriores, en este ejercicio fiscal se está ejecutando alrededor de 2 puntos porcentuales o 3 puntos porcentuales más del promedio anterior. El promedio anterior de ejecución, es decir, de los 5 años anteriores, era de alrededor del 33% al día de hoy. Al día de hoy la ejecución en Guatemala está a 35%. Eso significa que los niveles de ejecución en esta administración están siendo mayores que el promedio de los últimos 5 años. Hay entidades, por supuesto, usted me dirá, el Ministerio de Energía y Minas tiene una de las más bajas ejecuciones de la administración pública, pero hay que tener en consideración que hay estructuras presupuestarias antiguas. Por eso le decía, tenemos una estructura presupuestaria del año pasado y hay esas estructuras presupuestarias, es un ejemplo, por ejemplo, el Ministerio de Salud, donde se tenían todavía programas hospitalarios atendiendo la pandemia, el COVID, pero esos finiquitaron en 2023 y entra todavía en vigencia en 2024. Entonces ese espacio presupuestario se tuvo que recomponer. En el Ministerio de Energía y Minas, recuerda usted que allá en el primer trimestre del año pasado se aprueban 150 millones para un subsidio al gas propano. Esos 150 millones están ahí sin ejecutar por parte del Ministerio de Energía y Minas y son espacios de los cuales podemos disponer para hacer un reajuste a lo interno del presupuesto. Señor viceministro, ya para terminar, que se nos termina el tiempo, ¿qué se espera por parte del Congreso? Sabemos que los partidos de oposición son mayoría. ¿Cuál sería el mensaje a los diputados? Bueno, el primer mensaje es el compromiso con la población. Yo ya dije, hay necesidades del año pasado, pero la necesidad urgente es
retomar la institucionalidad del sector público, mejorar los servicios públicos. Además, en la propuesta de presupuesto hay un aumento de casi de 5.000 millones de quetzales en inversión, y parte de esos 5.000 millones de quetzales de inversión pública, también hay alrededor de 1.675 millones de quetzales que van a los municipios. Eso significa que se está, a través de esos 1.675 millones de quetzales que se pueden ejecutar a través de los consejos departamentales de desarrollo, se puede llevar obras de infraestructura que pueden impulsar no solo la actividad económica, sino el desarrollo social en los territorios. Entonces también es un compromiso de parte de los diputados con la población que los eligió. Bien. Walter Orlando Figueroa, viceministro de Administración Financiera, muchísimas gracias por estar con nosotros y por supuesto estamos pendientes de todo este trabajo que está haciendo por parte del Ministerio de Finanzas. Muchas gracias y un saludo a la teleaudiencia. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, continuamos con más.